Seguimos en Hora Política y recibimos al ministro de Educación de Santa Fe, José Goiti. Ministro, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien. Bueno, arrancan las paritarias, nada menos, nuevamente, y ¿se va a poder sostener el compromiso de actualizar el salario docente todos los meses? No, eso desde ya. Nosotros en enero empezamos con algunas pautas claras. Una de esas pautas era que había que actualizar el salario todos los meses. Nosotros, recién ustedes estuvieron charlando sobre las condiciones económicas, macroeconómicas, y la verdad que no son buenas, yo diría que son muy malas, y esto ha afectado el bolsillo y ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores en general de todo el país. Algunos se han quedado sin trabajo, otros se han quedado sin horas extras, y todos hemos perdido un poco de poder adquisitivo, pero eso lo tenemos que detener en algún momento, y nuestro compromiso del primer día fue todos los meses actualizar el salario, porque es necesario preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Obviamente en un contexto y en un marco de condiciones, pero a la pregunta concreta sí, por supuesto. Ministro, ustedes implementaron el programa Asistencia Perfecta para revertir una tendencia de ausencia muy importante. ¿Cuál es el primer resultado, la primera medición de este programa? A ver, el primer resultado, y muy positivo, lo planteaste correctamente, es revertir una inercia. Nosotros tenemos un sistema educativo que tiene muchas potencialidades, que tiene un gran potencial, pero también tiene muchos problemas y tiene algunas cuestiones que son de orden sistémico. Parte de ese problema sistémico tenía que ver con el nivel de reemplazos que todavía estamos pagando, pero que si uno lo analizaba en una secuencia histórica, en los últimos 4 años se había elevado un 10%. Es muchísimo. Entonces, si nosotros partimos de la base de que el año pasado, sobre 400.000 millones de pesos que se pagaron en salario, que no es poco, y si uno lo proyecta, eso va a ser mucho más este año. 100.000 se pagaron en reemplazos, hay algo que no está funcionando, claramente. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer ese problema y empezar a instrumentar algunas políticas que tengan un efecto sobre ese problema. Bueno, hemos implementado varias políticas para revertir esa situación y hemos logrado, primero, revertir la tendencia y segundo, modificarla de una manera positiva. Entonces, no solamente el programa de Asistencia Perfecta, también modificar la implementación de algunas reglamentaciones que tenían que ver, por ejemplo, con familiares a cargo, empezar a hacer controles un poco más serios con los recursos que tenemos. Vamos a trabajar sobre un sistema de salud laboral mucho más integral y más acorde al volumen que se tiene que administrar, pero ya empezamos. Es decir, todas estas acciones, algunas de carácter puntual, otras de carácter económico, pero muchas también de carácter moral, ya han tenido un resultado, y ese resultado es que hemos logrado de alguna manera parar la inercia creciente en términos de reemplazo, la hemos equilibrado y creemos que ya está empezando a descender. En esa estrategia estamos y con resultados positivos, pero no solo positivos en términos de bajar el nivel de licencias, también positivo en cuanto a la percepción que tiene el docente, la percepción que tiene la sociedad. Hemos logrado algunas cosas interesantes en poco tiempo porque el programa Asistencia Perfecta tiene menos de 3 meses. Lo empezamos el 16 de abril. Hoy hicimos un informe, hemos hecho en estos días un informe público de cuáles son los resultados que tenemos, que son claramente resultados provisorios para seguir trabajando y para ir mejorando. Algunas voces críticas de esta iniciativa lo tildaron o la compararon con esa histórica medida del presentismo, ¿no? Aplicado por otras gestiones provinciales. Sí, yo creo que hay que hacer dos reflexiones. La primera, no dramatizar y no extrapolar situaciones. Claramente no tiene nada que ver con ese momento, nada que ver. El premio es un reconocimiento a un esfuerzo adicional, a un esfuerzo especial, particular, que no es ni más ni menos lo que hacemos nosotros con nuestros chicos y las chicas en el aula. Básicamente tiene que ver con eso. No es habitual, no es parte del salario, no es razonable ni lógico que un docente lo cobre todos los meses, como de la misma manera que tampoco es razonable y lógico que no lo cobre ningún mes a lo largo de un año. Es decir, tiene un montón de características que no lo pueden homologar, digamos, a lo que fue ese momento histórico para la docencia. Y aparte también lo tenemos que contextualizar en la situación actual. No, yo creo que no podemos... Yo entiendo que haya determinados intereses, que uno asuma determinadas representaciones, pero lo que no podemos hacer bajo ningún punto de vista es no mirar el problema, no reconocerlo y no tomar medidas para resolverlo. Y eso es
nuestras funciones, nuestra responsabilidad como gobernantes. Entonces, a mí me parece que más que comparar con otras políticas, veamos a ver qué hacemos para resolver el problema que entre todos hemos generado, porque estamos ante una situación de un sistema educativo que no está funcionando como debe funcionar, y en todo caso, aquellos que tenemos responsabilidades políticas y aquellos que vienen teniendo durante muchísimo tiempo responsabilidades políticas, porque en definitiva una representación gremial es una representación política que tiene una incidencia sobre el propio sistema educativo y no puede no hacerse responsable de lo que pasa en el sistema educativo. Empecemos a mirar críticamente lo que hemos hecho y tratar de hacer algo distinto para tener resultados distintos. Entonces, mirar para atrás y no mirar el presente para proyectarlo al futuro no creo que sea una buena actitud. Ministro, le voy a hacer una pregunta que, más allá que me cueste demostrar que no soy conservador, la pregunta tiene un contenido de conservador. Porque nosotros venimos de generaciones que hemos aprendido las tablas de multiplicar de memoria y después las hemos razonado. Aprendíamos la lectoescritura rápidamente porque eso nos ayudaba a hacer una interpretación de textos y nos sirvió, por lo menos hasta ahora. Digo, esto se ha ido perdiendo. Digo, cuesta encontrar jóvenes que salgan de una secundaria con interpretación de texto. ¿Cómo se modifica esta calidad? Bien, se modifica de varias maneras porque no hay una razón, pero por lo menos empezar a identificar algunos núcleos problemáticos y trabajarlos. El primer punto que tenemos que cambiar, que es de cabeza, es de enfoque, es volver a centrarnos en los aprendizajes. El sistema educativo se fue corriendo el foco de los aprendizajes por múltiples motivos. O porque consideramos que algunos chicos no están en condiciones de aprender o no pueden aprender lo suficiente porque vienen de determinado contexto socioeconómico, o porque pensamos que hay condiciones externas que no nos permiten enseñar y a los chicos no les permiten aprender, por un montón de razones, porque pensamos durante mucho tiempo que es más importante contener que enseñar y que en definitiva la escuela tiene que ser un ámbito de contención para después poder enseñar, cuando es exactamente al revés. Primero tiene que enseñar para poder contener. Entonces, si nosotros entendemos que el conocimiento y que la escuela iguala y contiene básicamente en base al conocimiento y los aprendizajes, y si entendemos que todos los chicos pueden aprender y que tienen que aprender, ya vamos a tener un enfoque más adecuado. Por ejemplo, también dentro de ese enfoque pensamos que la evaluación es negativa, porque la evaluación durante mucho tiempo se planteó que era estigmatizante, entonces no tenemos pruebas de evaluación de aprendizajes que sean propias de la provincia, tenemos pruebas que son nacionales o internacionales. Estas pruebas no son nominales. No son nominales. Esto es como que yo fuera a un hospital, hago análisis de sangre a todos los enfermos, pero para no estigmatizarlo, para no preocuparlo, no le doy el resultado de análisis al enfermo porque lo voy a perjudicar. Bueno, nosotros con los resultados de evaluación de aprendizaje hacemos eso. Nos vamos a la escuela y decimos, usted tiene todos estos chicos que tienen este problema, veamos cómo lo resolvemos. Entonces ahí ya tenemos claramente un problema de enfoque. Claramente un problema de enfoque. Y luego tener políticas que sean estrictamente pedagógicas, que sean consistentemente pedagógicas. Por eso iniciamos un plan de alfabetización, porque no hay ninguna razón para que un chico en cualquier contexto, de cualquier manera, aún abajo de un árbol, no aprenda a leer y escribir. Y volver a los principios fundantes de la escuela, que un chico sepa leer y escribir perfectamente, y aquel chico que tiene más dificultades económicas, más tiene que aprender, mejor tiene que aprender. Por ejemplo, poner los mejores docentes en los lugares más complejos, en los cursos inferiores, en aquellos lugares donde necesitamos al mejor docente. Pero para eso tengo que también definir y diseñar un sistema que ha sido definido para la homogenización. Reivindicamos la diversidad, porque ahora estamos reivindicando la diversidad, pero cuando yo digo tengamos estrategias distintas, sueldos distintos, incentivos distintos para situaciones distintas, nos planteamos, no, eso no se puede. No. Bueno, entonces tenemos que ser más conservadores para volver a la vieja tradición, pero menos conservadores para no defender algunas cosas que en algún momento dieron resultado y que hoy claramente no dan resultado. No dan resultado. Entonces nosotros creemos que hay un problema en el sistema. Volvemos a lo mismo, el problema no es de un docente u otro docente, porque hacen un gran esfuerzo, sino el problema es del sistema. Entonces lo tenemos que trabajar de manera sistémica. Y para eso tenemos que ver cuáles son las prácticas que tenemos que reformular, qué cosas tenemos que hacer de otra manera. Porque en definitiva, yo soy un convencido que el sistema educativo santafesino en particular tiene un gran potencial, que la sociedad pone muchos recursos, pero que no estamos teniendo los resultados que deberíamos tener en función de esos recursos y ese potencial. La función del gobierno, nuestra función, es sacar lo mejor de cada uno de nosotros para que esto empiece
a transitar otro camino. Ministro, días atrás, junto a padres de otras provincias, mantuvo una reunión con autoridades nacionales a nivel educativo en torno al plan de alfabetización también. Un gobierno nacional que arrancó aplicando un fuerte ajuste en materia educativa. ¿Qué escenario vislumbra de acá a los próximos meses en función de ese vínculo y esas acciones que hoy encara el gobierno de Milei? A ver, claramente, eso no hace falta que yo lo diga, hubo un fuerte recorte en términos de inversión educativa, recorte que digamos que en la provincia de Santa Fe compensamos sobradamente. Fíjese, el gobierno nacional eliminó el FONIT, paralizó las obras, congeló los programas nacionales y nosotros en Santa Fe estamos haciendo obras, estamos invirtiendo en educación, estamos incrementando el presupuesto educativo, mediante distintas políticas, estamos sosteniendo con recursos absolutamente propios un plan de alfabetización. El plan de alfabetización se sostiene con recursos genuinamente santafesinos y con el presupuesto y con la decisión política del gobierno de Santa Fe. Con ese panorama nos encontramos cuando inició esta gestión nacional. La gestión nacional fue para un lado y nosotros fuimos para otro en cuanto a los recursos. Sí compartimos la prioridad de la alfabetización con respecto a algo que plantea el gobierno nacional, que es algo que ya planteábamos nosotros en la campaña electoral, tomamos un compromiso y lo estamos cumpliendo. Hacemos todas las gestiones que hay que hacer en Buenos Aires, no dejamos de ir nunca porque creemos que tenemos que estar ahí. Tenemos expectativa en que empiece a mejorar la situación en cuanto a cómo asiste el gobierno nacional a la educación y cómo responde a su responsabilidad. Bueno, estamos esperando. Yo no puedo avisorar qué es lo que va a pasar, ni puedo adelantar una opinión. Lo que sí tengo que decirle que aquello que el gobierno nacional no cubre, este gobierno provincial lo está cubriendo y que nosotros no vamos a esperar que el gobierno nacional nos venga a asistir para hacer las cosas que tenemos que hacer, porque estos son nuestros alumnos, estas son nuestras escuelas y nos sentimos absolutamente responsables de eso y vamos a trabajar para hacer nuestra parte. Si el gobierno nacional colabora, buenísimo, vamos a seguir demandando, vamos a seguir yendo a Buenos Aires, vamos a seguir reclamando inclusive por vía judicial el FONIT, pero eso no va a ser, una excusa para no hacer el trabajo que nos corresponde hacer nosotros, porque los chicos, las chicas, no pueden estar esperando a ver qué pasa con la política nacional para aprender a leer, para aprender a escribir, para estar en la escuela, para poder educarse y ser los ciudadanos que necesitamos para el futuro. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted. El ministro de Educación de Santa Fe, José Goiti, pasó por Hora Política.